Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión especial. Hoy analizaremos un caso que ha generado gran impacto en el contexto educativo, el suicidio de una niña de 12 años, estudiante del Colegio Ignacio Vermont en Bogotá, ocurrido durante una salida pedagógica en Villa de Leyva. Me acompañan mis compañeras Rosa y Samantha. Rosa, ¿qué nos puedes decir sobre el contexto de este caso? Gracias, Maye. Este caso resulta especialmente delicado porque involucra a una menor de 12 años, es decir, una persona que se encuentra en etapa de desarrollo en la que el entorno escolar tiene un peso muy importante en su entorno o en su bienestar emocional. Cuando se habla de una posible situación de acoso escolar, no solo se hace referencia a un hecho aislado, sino también a una dinámica que suele repetirse en el tiempo y puede estar afectando progresivamente la salud mental del estudiante. En muchos casos, estas experiencias generan sentimientos de tristeza constante, ansiedad, aislamiento, disminución significativa de la autoestima. Adicional a eso, no solo se ve afectada al estudiante, sino también su familia, que enfrenta el impacto emocional de lo ocurrido, así como la comunidad educativa, que requiere procesos de acompañamiento y revisión de sus prácticas. Retomando lo que mencionas, Maye, este contexto es necesario que no solo se evalúe lo que ocurrió, sino también qué debió o qué pasos tuvieron que haberse activado para poder intervenir de manera adecuada. Samantha, ¿qué rutas debieron activarse en este caso? Retomando un poco lo que explica Rosa, este caso no se trata solo de una sola ruta, sino que debieron activarse muchas más de una manera articulada. En primer lugar, si existían situaciones de acoso escolar, la institución debía reconocer que no solo se trataba únicamente de conflictos entre estudiantes, sino de una forma de violencia que requiere una intervención. Esto implica identificar patrones de comportamiento repetitivos, proteger a los estudiantes y gestionar acciones que no solo detengan la agresión, sino que también transformen la dinámica de estos grupos. Pero bien, como lo mencionaba Maye, no todo empieza en el momento del problema, sino que es fundamental hablar desde la prevención. Exacto, la ruta de promoción y prevención tiene precisamente ese objetivo, actuar antes de que las situaciones escalen. No se limita solo a actividades puntuales, sino que implica la construcción de un entorno en el que los estudiantes puedan expresar lo que sienten, desarrollar habilidades emocionales y aprender a relacionarse sin recurrir a la violencia. Cuando este tipo de procesos no están fortalecidos, es más probable que las señales pasen desapercibidas o que se normalicen conductas que en realidad son problemáticas. Otra ruta que se debió activar en este caso es la ruta por conducta suicida. Esta se activa cuando ya existen señales de que indican un riesgo para la vida del estudiante. Es importante entender que el suicidio no ocurre de manera repentina, sino que suele estar precedido por cambios en el comportamiento, como es el aislamiento, la pérdida de interés en actividades o expresiones relacionadas con desesperanza o la muerte. Frente a esto, la institución no solo debe reaccionar, sino generar un espacio de escucha real, involucrando a la familia y asegurando que el estudiante reciba una atención de un profesional. El seguimiento en estos casos es fundamental porque, pues, como sabemos, el riesgo no desaparece de manera inmediata. Para este punto se debe tener en cuenta también los protocolos de atención integral. En este caso encontramos dos, que fue los protocolos para la atención de presunta agresión y acoso escolar y la atención para situaciones de conducta suicida. El primero que mencioné, el primero mencionado, evita que la agresión continúe y el acoso escolar también se siga presentando. Entonces, ¿qué busca esto? Este protocolo, proteger a las personas afectadas y facilitar procesos de restablecimiento de los derechos. Para ello también debemos tener en cuenta las señales o indicios de las presuntas agresiones o acosos. Por ejemplo, debemos tener en cuenta el acoso escolar, la agresión física, la agresión escolar, verbal, gestual, relacional y la agresión electrónica.
En el caso de la conducta suicida, pues se busca también identificar y atender situaciones de conducta suicida en los niños, niñas, jóvenes o adolescentes con el fin de generar un abordaje integral que promueva el fortalecimiento de la salud mental. Como mencionaba anteriormente, pues también hay señales e indicios de que esta situación se está presentando. Entonces, lo primero es como tener en cuenta que estas personas suelen dar sus pertenencias más preciadas a esas otras personas de las cuales están siendo víctimas. Otro es el cambio de comportamiento que estas personas presentan o cambio también en los estados de ánimo, y lo cual también genera depresión. No aparecen de forma repentina, sino que se desarrollan con el tiempo. Samantha, ¿cómo se clasifican estas situaciones y cómo se reflejan en este caso? Las situaciones se clasifican en distintos niveles según su gravedad, pero lo más importante es entender que existe una progresión entre cada una de estas. En primer momento tenemos las situaciones tipo 1. Aquí aparecen conflictos menores como burlas o comentarios ofensivos que no se consideran graves. Sin embargo, cuando estas conductas empiezan a ser repetitivas, dejan de ser situaciones aisladas y comienzan a generar un impacto emocional en la persona, ya estamos hablando de situaciones tipo 2. Aquí ya se habla de acoso como tal, donde la agresión es constante y la persona empieza a experimentar afectaciones más profundas, como aislamiento, tristeza o ansiedad. Finalmente, tenemos las situaciones tipo 3. Aquí escalan a niveles críticos donde existe un riesgo para la vida del estudiante, como ocurre en este caso que se presentó un suicidio. Retomando lo anterior, esto muestra que muchas situaciones graves pudieron haber sido detectadas en etapas más tempranas si se hubieran interpretado adecuadamente las señales que se venían presentando con anterioridad frente a este caso. Vale, Samantha, tú mencionas algo muy importante, y es que la intervención no solo depende de una persona, sino de un trabajo conjunto. Los docentes, por ejemplo, tienen un papel fundamental porque son quienes están en contacto directo con los estudiantes y pueden notar cambios en su comportamiento. Sin embargo, su función no es intervenir de manera aislada, sino activar rutas correspondientes. Bueno, por su parte, los psicólogos educativos no solo evalúan la situación, sino que también acompañan emocionalmente, orientan a la familia y generan estrategias de intervención. Por su parte, pues los directivos son los responsables de garantizar que los protocolos se cumplan, mientras que las entidades como la Secretaría de Educación supervisan que las instituciones actúen de acuerdo con la normativa. Bueno, lo importante de esto es entender que muchas veces el estudiante no dice directamente lo que ocurre, pero sí comunica a través de su comportamiento. Tomando todo lo anterior, queda claro que la prevención es uno de los aspectos más importantes. Samantha, ¿cómo se puede evitar que situaciones como estas lleguen a ese nivel? La prevención no se limita a reaccionar ante un problema, sino a construir condiciones que reduzcan el riesgo desde el inicio. Esto implica que los estudiantes aprendan a reconocer y a manejar sus emociones, que exista un ambiente donde puedan expresar lo que sienten sin temor y que se promueva el respeto por las diferencias. Al mismo tiempo, es importante y fundamental que los docentes estén preparados para identificar señales tempranas, que las familias estén involucradas en el proceso y que exista un acompañamiento psicológico accesible. Cuando estos elementos están presentes, es más probable que las situaciones se detecten a tiempo y no escalen a niveles críticos. Lo más importante es entender que muchas veces el estudiante no dice discretamente lo que ocurre, pero sí lo comunica a través de su comportamiento. En este contexto, el psicólogo no solo interviene cuando ocurre una crisis, su rol implica prevenir a través de programas y detectar señales de riesgo, acompañar a los estudiantes en procesos emocionales e intervenir cuando la situación lo requiere. Además, cumple una función formativa, ya que trabaja con docentes, familias y estudiantes para construir entornos seguros.